gracias, Sergio. Pues ahora sí, a descansar. Son las 9 de la noche con 58 minutos y le platicamos, Rosalío y su servidora, cuando inició este programa, de la importancia de realizar un testamento. Y qué mejor para hablarnos sobre este tema que el licenciado Alfonso Yáñez Arreola, que él es el notario público número 122, ubicado aquí en la ciudad de Saltillo. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy bien, gracias, Lucero. Buenas noches, Rosalío. Un gusto estar aquí platicando con un tema que durante este mes es la agenda de la sociedad en materia de seguridad jurídica, que es septiembre, mes del testamento. Me gustaría platicarles que esta política inició en el 2003, o sea, prácticamente se está llevando a cabo el 22º aniversario de esta campaña de cultura de certeza jurídica, cuando el gobierno federal y cuando el Colegio Nacional del Notariado Mexicano se dan cuenta que las personas en posibilidad de testar habían cubierto muy pocos testamentos. En el 2003 había menos del 5% de testamentos de personas que tenían la edad de hacerlo. ¿Cuál es esa edad? Disculpe que lo interrumpa. ¿A qué edad es esa que cuentan ustedes para testamentar? Cada estado maneja una edad diferente. El promedio son 16 años. Coahuila tiene 14 años. Una persona de 14 años puede hacer su testamento. Ahorita explicamos por qué una persona menor de edad puede hacer el testamento. Pero en el 2003 había menos del 5% de personas en edad de testar con testamento hecho. Hoy, a 22 años, tenemos el 8%, o sea, no hemos aumentado nada, a pesar de toda la voluntad que ha puesto los gobiernos federal y estatales, los colegios nacional y los locales de notarios. Pues prácticamente el reto sigue siendo mucho, por eso se están promoviendo la elaboración de testamentos para dar certeza jurídica. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que la gente al hablar del testamento vincula mentalmente el tema de riqueza, de enfermedad, de muerte, y la verdad es que lo que debemos de vincular es la responsabilidad social, de proteger un valor fundamental de la sociedad como lo es la familia. Si bien es cierto, la ley dice legítimamente cómo se distribuyen los bienes en caso de no haber testamento, pues lo mejor es que nosotros que construimos nuestro patrimonio tengamos la posibilidad de definir y decidir cuál va a ser el destino que le vamos a dar a nuestros bienes, a nuestros derechos, a nuestras obligaciones y que podamos amparar a las personas que queremos, a los seres queridos. Por eso es muy importante hacer el testamento. Lo puede hacer un menor de edad porque el testamento refiere temas presentes y futuros. Por eso es que un menor de edad también puede tenerlo y porque la teoría del patrimonio dice que el patrimonio es una bolsa vacía y todos tenemos un patrimonio que al paso del tiempo va aumentando, disminuyendo, dependiendo del comportamiento que tengamos, pero además no todos somos susceptibles a tener alguna fortuna, algún golpe de suerte, a sacar un premio y formaría parte del patrimonio y por ende es importante que tengamos bien definido el destino que queremos darle a nuestros bienes, derechos y obligaciones. Yo he escuchado, licenciado, de repente sí como de esos mitos que hay en la sociedad es que si no haces un testamento el gobierno se queda con tus bienes. ¿Eso pasa? Eso es falso totalmente. Se queda intestado, ¿no? Se queda intestado. Y eso es carísimo, por lo que yo tengo entendido. Y tardadísimo. Y tardado, caro y tardado. Y si hay conflicto, pues todavía se puede agudizar más el tiempo y el costo de tiempo y de dinero. Entonces, por eso es mejor hacer el testamento. Si bien es cierto, el último llamamiento es la beneficencia pública, a lo mejor por eso lo dicen. En caso de que no haya testamento, la ley protege a los descendientes, al cónyuge supérstite, a los ascendientes, a los parientes colaterales, o sea, los hermanos, los primos, a cualquier familiar, dice la ley, incluso ya en cuarto llamamiento. Y finalmente, si la persona murió intestada y no tenía ningún familiar absolutamente, ahí es cuando el llamamiento puede ser la beneficencia pública a través del Estado. Pero ya es un caso muy extremo que no se da. Entonces es muy importante que podamos aprovechar los estímulos que se dan en septiembre. Cada notaría presenta las promociones. El gobierno del Estado anunció que en septiembre estarán en 1,850 los testamentos. Además, cada notario tenemos la obligación de obsequiar 10 a través del programa de mejora del gobierno del Estado. Las personas que estén interesadas
van al centro de gobierno, requisitan su trámite, les dan un certificado, lo llevan con el notario que asigna mejora, y también es una manera de no gastar. Digo, tienen que hacer el trámite, pero finalmente tienen un ahorro en dinero. En la notaría de 122, nosotros el septiembre, mes del testamento, es todo el año. Cada notario toma las decisiones y las providencias que están en sus manos poder apoyar. ¿Por qué lo hacemos todo el año? Porque a partir de la pandemia pues nos dimos cuenta que era un asunto muy serio. Incluso nos hablaban a veces del hospital y puede venir a hacer el testamento, que es muy común que vayamos a los hospitales a hacer el testamento, sobre todo cuando hay programaciones de operaciones. Pero a veces le decíamos, ok, vamos para allá. ¿En dónde está? En el área de COVID. Pues no, obviamente que no podíamos ir, porque ponía en riesgo la integridad del notario. Hubo un cambio en la ley también. En el COVID precisamente se eliminaron los testigos. Antes de hacer un testamento tenía que haber además testigos, además del notario. La ley ya elimina la figura de los testigos, lo puede hacer directamente el notario, que es un fedatario público, que tiene fe pública, pero no fue por el COVID. El tema de la eliminación de los testigos fue porque al ser testigos instrumentales, la ley exigía que no fueran familiares. Y la verdad es que había un poco de confusión en la sociedad. Y luego a veces les apena también, o sea, que los demás se enteren qué van a heredar o a quién se lo van a dejar. No, deja, Rosalío, a veces le decíamos, nomás que no sean familiares. No es familiar. Y después decían, no, pues era mi nuera. Pues sí es familiar. Y el yerno también es familiar. Entonces, ahí había una confusión muy grande que podía impugnar el testamento, que podía ser materia de nulidad. Entonces, en este caso, el legislador, la ley de Coahuila, eliminó los testigos. Yo creo que fue una gran decisión para aligerar el trámite. Finalmente participa el notario. Todos los notarios son expertos en derecho y hacen el testamento de acuerdo a los procedimientos que la ley establece. En un testamento podemos designar herederos o podemos designar legatarios. ¿Qué diferencia hay? El heredero es heredero universal del patrimonio o en forma per cápita, proporcionalmente, o en forma de un porcentaje de los bienes. Suponiendo, lo más recurrente es que las familias tengan una casa y que la casa se la dejan a los 2 o los 3 hijos. Entonces son los 3 herederos o los 2 herederos, es algo que queda definido y plasmado. Pero ¿qué sucede cuando una familia tiene más de un bien o tiene un paquete de bienes, una batería de bienes, locales comerciales, terrenos, casas, un patrimonio más grande, más abultado? Pues yo creo que ahí lo recomendable es hacer los legados. ¿En qué consiste? En decir, a tal persona le toca esto, a tal persona le toca esto, y es una manera más de evitar problemas al momento del fallecimiento. Porque luego se da de que unos quieren vender y otros se quieren quedar ahí y otros no quieren ni vender ni quedarse. Pero el tema del testamento, repito, el propósito es proteger un valor fundamental de la sociedad como lo de la familia, tener certeza de que lo que una persona ha trabajado durante su vida va a tener un destinatario que él está escogiendo o algunos destinatarios que él está escogiendo para poder ser los beneficiarios de los derechos, obligaciones y bienes que deja él con motivo de su fallecimiento. Si algo tenemos seguro en la vida, pues únicamente es eso, el fallecimiento, ¿no? Es lo único que tenemos la certeza de que se va a dar. Entonces, por eso estamos invitando a la comunidad a que en un ejercicio de responsabilidad haga su testamento, acuda a la notaría de su preferencia, aproveche los estímulos y los beneficios que se dan durante el mes de septiembre y que podamos heredar dichas, no problemas, y que podamos dejar una certeza a nuestras familias o nuestros seres queridos sobre cuál es el destino de los bienes. Sí hay que aclarar que en caso de no haber testamento, sí la ley considera cuál es la fórmula de repartición, pero si podemos nosotros tomar la decisión, pues yo creo que es una gran oportunidad y además que los precios son muy accesibles en septiembre y que podemos contribuir a esa cultura de la legalidad, evitar que nuestros bienes queden intestados y tutelar, amparar o proteger a nuestros seres queridos. ¿Y de documentos, notario? De documentos, porque ya los testigos ya no. Ya no. Pero que sí. Hay que llevar la identificación, el CURP, el acta de nacimiento, tenemos que llevar
las escrituras de los bienes que van a estar sujetos en el testamento. Si son bienes muebles, pues las facturas de los bienes. ¿Para qué es importante las escrituras y las facturas? Para poder precisar y detallar en qué consiste cada uno de los bienes y que no haya una confusión. No tienen que llevar la papelería de los herederos, basta con que los describan. Y sí pueden heredar. Una pregunta muy recurrente que nos hacen: ¿podemos heredar los derechos de una propiedad? Porque todavía no la escritura. Sí se puede heredar los derechos de una propiedad. Quedan presentes los bienes presentes, futuros, y pues el testamento es uno de los 2 actos solemnes que el Código Civil de Coahuila reconoce. El matrimonio, ¿verdad? El matrimonio es el otro, y el testamento son los 2 actos solemnes que se llevan a cabo cumpliendo una serie de formalidades que le dan certeza al acto jurídico, en este caso al testamento. ¿Y cuál es el propósito del testamento? Declarar el destino de nuestros bienes vinculado a personas. No, pues qué interesante. La verdad es que en el transcurso de estos días todavía vamos a hablar más sobre este tema, pero es importante que usted conozca la importancia de dejar resuelto algo que para sus seres queridos puede tornarse incluso hasta en tragedia, ¿verdad? O perderlo, ¿no? Y mucha confusión, porque mucha gente dice: murió mi padre o murió mi padre y mi madre y heredé la casa. De facto, o sea, en los hechos, pues sí, pero está intestada. Problemas. No pueden disponer de ese bien hasta que hagan una sucesión testamentaria o intestamentaria. Lo pueden hacer con un juez o lo pueden hacer con un notario. Con un juez en todos los casos y con un notario únicamente cuando no hay menores de edad, cuando no hay personas con discapacidad mental y cuando no hay conflictos. Entonces, con un notario o con un juez se pueden hacer, y pues les recomendamos que visiten la notaría de su preferencia, que se asesoren y que aprovechen el mes de septiembre para hacer su testamento, que no tiene nada que ver con que se vayan a morir en este momento, porque sí nos vamos a morir todos. En algún momento sí, pero no ahorita. Pero no tiene nada que ver con una desgracia, no tiene nada que ver con una riqueza, sino con un asunto de responsabilidad. Así es. Pues muchísimas gracias, licenciado. No se le olvide usted apuntarse, 844-100-1010. Tenemos muchísimos testamentos que vamos a regalar. Conforme vaya avanzando el mes, le daremos a conocer el nombre de las personas ganadoras, pero mientras tanto nos vamos a ir a una pausa. Le agradecemos que se quede con nosotros, que nos deje sus mensajes en el 844-100-1010.